Biblia. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Marcos 12. Marcos 12. En el monte de Sinaí el Señor le dio a Moisés lo que llamamos los 10 mandamientos. Y esos pueden ser un poquito más conocidos, aunque si yo le pregunto cuáles son esos 10 mandamientos, lo más seguro es que usted no me lo va a poder decir. Me va a decir algunos, y si me los pregunta a mí, a lo mejor tampoco me los sé de memoria. Pero según estudiosos, y ahí está en una diferencia mínima, dicen que hay 613 mandamientos en la palabra de Dios. Cuando el Señor vino, le preguntaron cuál era el primer mandamiento, y el Señor dijo, el amar a Dios con todo su corazón, y el segundo era semejante al primero, amar al prójimo. Yo en esta noche quiero hablar del primer y principal mandamiento, y así le puse yo a este mensaje, el primer y principal mandamiento. Vamos a mirar Marcos 12, 29 al 31. Nos dice de esta manera, es nuestro texto. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El primer y principal mandamiento. Vamos a mirar primeramente por qué amar a Dios principalmente. ¿Por qué amar a Dios principalmente? Vamos a mirar unas 3 razones por qué amar a Dios principalmente. O 4 razones. Primeramente porque Él nos lo manda. Dios como soberano puede demandarnos cualquier cosa. Él nos hizo y somos de su propiedad. Y Él puede pedirnos lo que quiera. Él puede demandarnos eso de amarle, de ponerlo en primer lugar. Obviamente Él no nos obliga a que lo amemos porque Él nos dio el libre albedrío. Dios quiere que lo amemos, pero no por obligación, sino por una decisión personal. Y solamente por esa razón ya debería ser suficiente razón para que usted y yo amáramos a Dios por sobre todas las cosas. Pero otra razón por que debemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. Esta es otra razón. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese bien. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero. Dios no nos está pidiendo algo que Él primero no haya hecho. No nos está pidiendo algo que Él no haya ya practicado. Dios nos amó primero, Él nos amó más que a su propia vida. Nos amó más que a su Hijo, porque Él dio a su Hijo, nos puso a nosotros primero que a su Hijo, primero que su propia vida. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está hablando, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nadie le dijo que lo hiciera, nadie lo obligó, no había un mandamiento que debía de amarnos. No existía un mandamiento para Él no existen mandamientos. Dios decidió amarnos, decidió dar su vida por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque nos miró perdidos, nos miró sufriendo en unas llamas eternas. Él nos miró totalmente perdidos, sin esperanza. Nos miró esclavizados por el diablo, por el pecado, por el mundo. Nos miró eternamente perdidos, porque así está la gente que no tiene a Jesús.
La gente que no tiene a Cristo está totalmente perdida, aunque usted los mire muy felices, en apariencia, entre comillas, aunque usted los mire como que no tienen problemas o que pues son muy felices, pero la realidad es que ellos son esclavos del diablo. Un día estarán totalmente perdidos si no se arrepiente. Cuando Dios nos pide que lo amemos, no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho primero. Dios no nos pide que lo amemos a Él primero por ego, porque quiere tener seguidores y digan que es muy popular. No, no, cuando Él dice, yo quiero que me amen primero a mí, ese es el primer mandamiento. No es porque Él tenga un ego grandote y quiera ser muy popular y quiera tener seguidores, porque eso sucede hoy en día. Otra razón por que debemos amar a Dios primero es porque es la única manera como podemos hacer algo por el prójimo. Esa es la única manera. Y el segundo es Marcos 12:31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Para poder amar a Dios, para poder amar al prójimo, primeramente tenemos que amar a Dios. No podemos amar al prójimo, no podemos brincarnos el primer mandamiento. Primeramente va a amar a Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Cuando no amamos a Dios, no amamos al prójimo. Entonces, por eso es una otra razón por la que debemos amar a Dios primero. Sin amor por Dios, somos las personas más egoístas y perversas y malas. Somos las personas más indiferentes hacia la necesidad de la gente. La necesidad principal del prójimo es espiritual, su alma está perdida. Necesitamos rescatarlo, necesitamos orar por él, necesitamos darnos tiempo para predicarles y también necesitamos sacrificar nuestra vida para llevar el evangelio. ¿Quién quiere hacer eso? Solamente los que aman a Dios, los que ponen a Dios en primer lugar, los que Dios es el centro de su vida. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, vamos a amar al prójimo, no vamos a dar por el prójimo. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento del Señor, de darnos por el prójimo, de amar al prójimo. Usted y yo somos salvos porque otras personas amaron a Dios, dieron su vida para que usted y yo conociéramos del evangelio y fuéramos salvos. Cuando amamos a Dios, invertimos en los perdidos, nos damos por ello. Otra razón por la que debemos amar a Dios es para no irnos al pecado. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando Dios nos pide que lo amemos por encima de la familia, trabajo, amigos, diversiones, pecado, mundo, es porque es lo mejor para nosotros. Amar a Dios nos va a guardar de hacer malas decisiones, nos va a guardar de irnos al mundo, de irnos al pecado, nos va a guardar de las garras de Satanás. El pecado trae esclavitud, trae muerte. Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos conviene irnos al pecado, no nos conviene irnos al mundo. Cuando amamos a Dios, estamos seguros dentro de su voluntad, porque cuando amamos a Dios hay un temor de Dios en nuestras vidas. Estamos centrados en la voluntad de Dios y el mundo y el pecado no tienen ningún poder contra nosotros. Esas tentaciones no tienen fuerza para que nosotros caigamos en esas tentaciones. Sansón es un ejemplo de quien no amó a Dios y él se involucró en el pecado, en la lujuria y en la vanidad. Sansón confió tanto en su fuerza y en su popularidad que se olvidó de Dios. ¿Cómo terminó Sansón? Terminó abandonado por Dios. Jueces 16:20 al 21 dice de esta manera: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti.
Y luego que despertó de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esto no le hubiera pasado a Sansón si Sansón hubiera amado a Dios como lo principal. Si Dios hubiera sido lo principal en su vida, Sansón no hubiera andado de lujurioso, no hubiera andado metiéndose con prostitutas, con personas mundanas, por decir así. Sansón hubiera sido otro. Él no amaba a Dios verdaderamente, él tenía un llamado. Y él algunas veces hizo algunas cosas malas, se metía con mujeres, no le pasaba nada, hacía cosas que no debería de hacer, como un nazareno, como alguien que estaba apartado para Dios, y no le pasaba nada. Y él dice: no me va a pasar nada, a mí no me va a suceder nada, no voy a tener consecuencia por las decisiones que estoy haciendo. Pero llegó un día que sí tuvo las consecuencias, aquí lo miramos. La desobediencia toma lugar cuando Dios no es el centro de nuestro amor. Y la desobediencia trae su factura, trae sus consecuencias. ¿De cuántas cosas nos evitamos cuando amamos a Dios de todo corazón? Nos evitamos sufrimiento y dolor por causa del pecado, por causa de malas decisiones que hacemos. Y la mayor consecuencia que nos evitamos cuando amamos a Dios, cuando lo ponemos en primer lugar, es del infierno. Es del infierno. Escapamos del infierno. ¿Por qué? Porque tenemos el temor de Dios. Quiero mirar ahora, amar principalmente a Dios es una decisión en la que debemos permanecer. Son muchas las personas que por un tiempo aman a Dios, pero después ese amor se enfría. La iglesia de los Efesios en Apocalipsis, el Señor le dice que han dejado su primer amor y ya no amaban a Dios con todo su corazón. Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Existe el peligro que el amor de Dios o a Dios se enfríe en nuestro corazón. Es fácil que otras cosas ocupen el lugar de Dios. ¿Cuál es? El trabajo, la diversión, el pecado, el mundo, el materialismo. Amar a Dios siempre tendrá un costo y más, o amar siempre tendrá un costo y más amar a Dios. Significará sacrificio, negación, morir a sí mismo, renunciar al mundo, renunciar a sus planes. Segunda de Timoteo 4:10, aquí miramos un personaje, dice de esta manera: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y sido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. La Biblia de lenguaje sencillo, miremos lo que dice de Demas. Demas me ha abandonado y cedo a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Cuando se escribió esta carta, cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba en la cárcel. Ya era inminente, era inevitable que le iban a cortar la cabeza. Lo iban a matar, él iba a morir. Y aquí está Demas, que era uno de sus colaboradores. Si usted lee la Biblia, usted va a mirar a Demas entre los colaboradores de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Demas amaba a Dios con todo su corazón. Demas ponía a Dios en primer lugar, pero aquí ya las cosas están poniendo difíciles, hay persecución. A su pastor o a su líder lo iban a matar. Y aquí está Pablo diciendo pues que lo ha abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonó? Lo abandonó porque implicaba un gran riesgo y Demas mejor huyó por su vida y se fue a Tesalónica. Es como decir que se fue a Estados Unidos. Así como que se fue a Estados Unidos. Porque Tesalónica era una de las ciudades más importantes, ricas y florecientes de Macedonia. Ofrecía un estilo de vida cómodo, lujos y abundantes oportunidades económicas.
Tesalónica era el refugio perfecto para buscar ganancias materiales. Y allá se fue Demas a esa ciudad, no se fue allá, como diríamos en Agua Prieta, el Abundojo, no se fue allá a una ciudad donde no había prosperidad, no se fue a una ciudad donde no había crecimiento, no, se fue a Tesalónica. Algunos estudiosos también dicen que en Tesalónica era la ciudad natal de Demas. Irse para allá le era más fácil reintegrarse a la sociedad, volver al mundo, volver a la sociedad. Cuando se deja de amar a Dios con todo el corazón, otras cosas ocupan ese lugar. Segunda Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, he sido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, cuando amaba a Dios, era colaborador de Pablo, compañero de Crescente, de Tito y de muchos más. Demas no solo abandonó a Pablo, sino también abandonó a sus compañeros. La vida de Demas tomó un rumbo muy diferente a la de estos dos compañeros. Cuando dice que Crescente está yendo a Galacia y Tito a Dalmacia, pues se entiende que ellos están yendo dentro de la voluntad de Dios. Ellos están así, van para como misioneros o van como predicadores, van como personas representantes del Señor. Ellos no van a dar la vuelta, ellos no están abandonando a Pablo, sino que ellos están dentro de la voluntad de Dios. Pero Demas se está apartando de estos hombres. Demas está abandonando la obra de Dios, está dejando a sus compañeros con los que ellos se habían involucrado muchos años. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios se había enfriado, porque él le ganó el mundo. Demas me ha abandonado. Quizás Pablo no lo dijo pensando en sí mismo, sino en Demas, sabiendo lo que le esperaba, haberse separado de él. Irse al mundo no le iba a ir bien, o quizás sí, Pablo lo dice con dolor, porque lo está abandonando en un momento muy crítico de su vida. Él estaba en la cárcel y necesitaba de hombres fieles para seguir llevando la obra de Dios. Y en ese momento más crítico de la vida de Pablo, Demas lo está abandonando cuando él necesitaba a esos hombres. Cuando él necesitaba a Demas, cuando él estaba confiando en Demas, cuando Pablo había puesto sus ojos en Demas. Pero Demas dice, me ha abandonado. Lo ha abandonado, o sea, lo dejó abandonado. O sea, esa palabra me ha abandonado. Cuando una persona abandona a su pastor, abandona la obra de Dios. Quiere decir que ya no ama a Dios con todo su corazón. La persona que ama a Dios con todo su corazón, él se va a involucrar, él va a estar involucrado. Él va a invertir su vida en la obra de Dios. Cuando dejamos de amar a Dios, abandonamos la obra de Dios, no nos importa la visión de Dios, no nos importa nuestro pastor, otras cosas, el trabajo, el mundo, el materialismo, el pecado ocupa su lugar. ¿Por qué? Porque ahora ya no ama a Dios en primer lugar, Dios no es principal. Cuidemos que nunca seamos unos Demas. Vamos a mirar por último, amar principalmente a Dios tiene sus beneficios. Cuando amamos, no nos importa si vamos a sacar beneficio de ese amor. Amamos porque decidimos amar y no esperamos ningún beneficio de ese amor, cuando estamos hablando del verdadero amor. Pero amar a Dios como lo principal tiene su beneficio. Miremos algunos. Uno de ellos es que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar con nuestras luchas y tendremos victoria. Josué 23, 8 al 11 dice de esta manera: mas Jehová nuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Eso sucede cuando amamos a Dios. Dios está con nosotros. Él nos hace fuerte, Dios con nosotros somos fuertes. Como dice un varón o una persona, un guerrero va a perseguir a 1000. O sea, es mucha la diferencia. O sea, tenemos poder, tenemos fuerza, no por sí mismo, sino porque Dios va a estar con nosotros y nos va a dar la victoria.
Con Dios a nuestro lado nada debemos de temer. La victoria la tenemos asegurada. La vida es una lucha, tenemos un enemigo organizado, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin Dios a nuestro lado, no importa cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, cuánta fuerza tengamos o creamos tener, no somos nada. El enemigo siempre será mucho más poderoso que nosotros. El enemigo siempre nos ganará en fuerza, en sabiduría. Aunque diga usted que el diablo no tiene sabiduría, pero él tiene sabiduría. Para mal, la está usando para mal. Dice la palabra de Dios que él fue criado, estaba lleno de sabiduría, era el ángel más sabio. Pero él sabemos que él se torció, sabemos que él se pervirtió y está usando esa sabiduría para mal. Sin Dios, pues, a nuestro lado, no importa cuánta sabiduría, cuántas fuerzas tengamos, estamos perdidos, pero con Dios a nuestro lado nadie nos puede hacer nada. El enemigo nada nos puede hacer. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es Dios hablándole a Josué. Es Dios, póngase usted a reflexionar, a pensar que Dios esté con nosotros. Imagínese que Dios esté con usted. Imagínese que Dios esté con nosotros. Bueno, Él está con nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad. Cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, Él está con nosotros para ayudarnos. Vamos a pasar dificultades, pruebas, vamos a enfrentar un enemigo, pero como dice, le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todo el día de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto sucede cuando Dios está con nosotros, y Dios está con nosotros cuando lo amamos como lo principal. Otro beneficio de amar a Dios principalmente es que vamos a querer estar con Él en oración. Orar es un sacrificio para la carne. Nadie naturalmente le gusta orar, le gusta levantarse temprano para orar. Y dígame usted si a alguno le gusta levantarse temprano para orar. Y si aún viene para acá, dígame si tiene muchas ganas de orar aquí. O si usted se levanta a orar en su casa, dígame que usted se pone a orar chiflando, cantando, muy feliz porque va a orar. A la carne, a nuestra naturaleza no le gusta orar. Nada, ni tantito le gusta orar. Quiere hacer otras cosas, pero no quiere orar. Orar es un sacrificio para nuestra naturaleza. Orar es contrario a nuestra naturaleza caída. Si queremos orar, vamos a tener que forzarnos a hacerlo, vamos a tener que obligarlo a hacerlo. Porque podemos aún venir a orar aquí, ponernos a orar y no orar, andar con el celular contestando llamadas, ¿verdad? Eso sucede hoy por causa del celular. Si amamos a Dios, nos vamos a obligar a orar y al hacerlo, eso traerá beneficios incalculables. Si amamos a Dios, la vamos a amar. ¿Por qué? Porque Dios dice orar sin cesar. Dios nos está diciendo que debemos de hacerlo. Cuando amamos a Dios, vamos a sacrificar otras cosas por la oración. Los beneficios de la oración no se pueden enumerar, no puedo hablar sobre ellos en este mensaje, pero es lo mejor que un cristiano puede hacer en la vida. Es lo mejor que un cristiano puede hacer en la vida, orar. Si amamos a Dios, y este es el último beneficio que quiero que miremos, vamos a querer saber más de Él y vamos a desear que Él nos hable. Esto nos llevará a leer la Biblia, a meditar en Él, a estar en todos los servicios, porque vamos a querer saber de Dios y que Él nos hable. Yo quiero que Dios me hable. Cuando yo voy a las conferencias, yo digo, Dios, necesito que me hables. Necesito que trates con mi vida. Háblame. Cuando en las mañanas agarro la Biblia, me pongo a leer la Biblia, yo le digo a Dios, háblame. Yo quiero que tú me hables.
Yo quiero escuchar tu voz. Yo no quiero religiosamente leer la Biblia. Yo no quiero tampoco ir a unas conferencias, estar en un servicio, a un discipulado cuando voy los lunes a Nogales. Yo quiero que tú me hables. Ah, Queremos que nos hable. Cuando amamos a Dios, cuando Dios es lo principal en nuestra vida, queremos conocer su voluntad para nosotros. Hay una voluntad ahí en la Biblia conocida, podemos decir, ahí en la palabra de Dios, pero hay otra voluntad muy personal para cada quien. Cada quien necesita oír la voz de Dios para conocer esa voluntad que Dios tiene para usted. Hay muchas cosas que usted necesita saber, debería de saber y necesita que Dios le hable. Ahora, con cuánta vehemencia y deseo un enamorado o una enamorada desea que su enamorado le hable, le mande un mensaje. Quiere oír su voz. Usted que está enamorado, enamorada. ¿Ah? Usted no se quiere dormir. Usted quiere que le estén mandando mensajes. Yo no estoy metido en eso, pero yo creo que usted desea que oír la voz, desea que le hable. Cuando ama a Dios, lee la Biblia, viene a los servicios, ora antes de que empiecen porque quiere que Dios le hable, quiere oír su voz. Cantamos, quiero oír tu dulce voz. A veces quizá no se oirá muy dulce la voz de Dios, pero sea dulce o la sintamos dura, la voz de Dios es la voz de alguien que nos ama como nadie jamás lo hará. Sea lo que sea, lo que Dios tenga que decirnos. No tenga temor en decir, Dios, háblame. No tenga temor en usted esperar que Dios le hable. Él no le quiere hacer mal. Él no le quiere hacer ningún daño. Él no quiere hacerle ningún daño. Él le ama. Él murió por usted, derramó su sangre por usted. No tiene que tener temor a oír la voz de Dios. Una de las cosas mejores que nos puede suceder en nuestra vida es que Dios nos hable y saber más de Él. Quiero hacer una conclusión muy corta. Amar a Dios en primer lugar como lo principal es la respuesta para cualquier persona, es la respuesta para este mundo. Quizá no lo miremos así, pero una persona que ama a Dios y que siempre ama a Dios va a permanecer en la iglesia, va a permanecer en sus caminos, va a permanecer centrado, va a permanecer cerca de Dios. Una persona que ama a otra persona procura mantenerse cerca de Dios. Quizás la comparación sea muy diferente, pero alguna vez yo le he dicho, ya van a pasar 40 años de casado. Yo siento yo no siento que estoy enamorado de mi esposa, yo siento que la amo. A lo mejor estuve enamorado, pero ahora la amo. Ahora estoy con ella todos estos años y quiero seguir estando con ellas. ¿Por qué? Porque la amo. Porque hay matrimonios que ya no quieren estar viviendo juntos. ¿Sabe por qué? Porque el amor se enfrió. Porque no se aman, no se quieren. O puede haber matrimonios que están por obligación, no se gozan. ¿Por qué? Porque el amor que un día tuvieron ya no se tiene. Pero cuando hay amor, se quiere estar juntos, quieren permanecer juntos, quieren que están ahí. Dios, hermano, no es un tirano que está demandando sumisión para su provecho o para nuestro mal, sino todo lo contrario, es para nuestro bien, es para bien de la humanidad. Cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, es porque es lo mejor para nosotros, lo mejor para la humanidad. No es porque es un tirano y nos quiere tener ahí de una manera servil. Si todos amaran a Dios en primer lugar, tendríamos un mucho mejor. Practiquemos este principal mandamiento y nuestra vida estará segura, tendremos todos los beneficios que Dios tiene. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no es malo, Dios es bueno. Él estuvo dispuesto hasta dar su vida. Entonces, cuando Él nos pide que lo amemos, no es para mal, es para bien. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a alabarle, glorificarle.